Buenas noches, mi nombre es Luis Alberto Saxi, estudiante de la carrera de Ingeniería en Minas. En este caso vamos a exponer sobre el curso de yacimientos minerales. Los temas que voy a exponer en este caso son los temas de introducción a los yacimientos minerales, fluidos mineralizantes, migración de fluidos y deposición de mineral. Previamente vamos a dar una introducción a los yacimientos mineros. La naturaleza y la composición geoquímica y mineralógica y petrológica de nuestro planeta nos da una idea más o menos de la capa en la que se divide esta composición, ¿no? De las zonas más profundas, ¿no? Tanto como el núcleo, la corteza, ¿no? Y la parte intermedia, la capa superficial, ¿sí? Tanto como esto se considera que desde un aspecto geoquímico, ¿no? Es decir, que todos los elementos químicos están distribuidos de una forma amplia en esta última zona, y por tanto la zona puede estar formada por rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. Entonces, como el tema inicial, fluidos mineralizantes, ¿no? Es muy complejo cuando se explica este cambio de proceso petrogénico, ¿no? Y metalogénico. ¿Qué quiere decir? Que va a dar a la roca ígnea o metamórfica sedimentaria bajo unas condiciones particulares. Va a dar una acumulación donde la roca se va a convertir en un material valioso, ¿no? La formación de un yacimiento mineral, ¿no? Es la actuación de los procesos de manera sistemática que actúan a lo largo del tiempo geológico. Fluidos mineralizantes, ¿no? Como se ha producido la mineralización en los yacimientos peruanos, hay un orden de importancia, ¿no? Que son los fluidos hidrotermales, el agua del mar, aguas meteorológicas, aguas de origen metamórfico y el magma. En el primer punto que tocamos, entonces, hablamos sobre la proporción de los yacimientos emplazados, que tienen franjas metalogénicas del Perú, ¿no? Que están mineralizados por fluidos hidrotermales, conocidos también como aguas juveniles o aguas magmáticas y aguas hipogéneas. Estos fluidos hidrotermales se formaron al final de la consolidación del magma, ¿no? Esto mismo tiene un 1% a un 5% de agua. Entonces, este magma corresponde a rocas ígneas de mayormente composición félsica o intermedia. Agua de mar. Como muchos yacimientos tipo manto en estratos, la sedimentación del origen marino se forma por la precipitación de los iones metálicos de las aguas marinas en un ambiente reductor. Estas aguas marinas reciben estos iones metálicos a partir de las aguas de los ríos, ¿no? Los cuales se han captado mediante la meteorización química y física en yacimientos primarios, ¿no? Entonces, el agua del mar se encarga de aportar estos iones metálicos, ¿no? Principalmente los higiénicos en franja sedimentaria mesozoica y en la cordillera occidental. Todos de mantos polimetálicos son yacimientos, ¿no? En la cordillera subandina, los mantos de zinc tipo Mississippi del de algunos mantos genéticos en la planicie costera. Agua meteórica. Esta agua meteórica interviene en la meteorización, ¿no? Ya cuando las estructuras son mineralizadas, como vetas, mantos y cuerpos irregulares.
Además, el aporte de los iones metálicos por los ríos y los mares y la precipitación van a formar los mantos genéticos según su origen marino. Estos iones metálicos igualmente pueden precipitarse en el ambiente continental, como es el caso de la mineralización supergena y chalcochina y cobalina en aguas negras, ¿no? En Cerro de Pasco. Agua metamórfica. A grandes profundidades, las lutitas sufre un metamorfismo regional y se metamorfiza en pizarra, filita, gens. Además, la lutita sufre un metamorfismo de contacto y se metamorfiza en horns. En este proceso de metamórfico se produce una expulsión del agua de la lutita, la cual va a mezclarse con el agua juvenil y las aguas hidrotermales que contribuyen a una mineralización de estructuras. Un claro ejemplo está en el yacimiento de Pasto Bueno. El magma. En escasos yacimientos del Perú se forma durante la cristalización del magma, como por ejemplo podemos mencionar la cromita en Tapo de Tarma, formado por la cristalización de rocas intrusivas, ultra básico, y constituye un caso muy aislado, ¿no? En el caso en Perú. Existen diques básicos con mineralización de plata, ¿no? Mineralización de oro. Los mineralizantes son descritos y están muy ligados a los diques tácitos, que tienen una base inicial de la inyección de los diques, reactivación de los mismos con fracturamiento y fallamiento de los diques, alteración hidrotermal y mineralización hidrotermal, pero muy ligada al dique. Estrictamente estas mineralizaciones serían hidrotermales, pero muy cercanas en un tiempo a estos diques, ¿no? Otro punto, migración de fluidos hidrotermales. Las estructuras mineralizadas existentes en Perú, su migración se ha realizado en zonas de mayor presión y temperatura a menor presión y la temperatura por sectores permeables. Todas las estructuras tienen una profundidad que están sometidas a una mayor presión y una temperatura respecto a las partes de menos profundidad. Estas condiciones favorecieron a una migración de los fluidos hidrotermales a manera de diseminación en cajas de conductos mineralizantes, eh, los cuales son visibles en las vetas de Stockwell y los pórfidos de cobre en el Perú. La migración ha producido un reemplazo de rocas favorables a este proceso de mineralización como diferentes tipos de rocas calcáreas en las vetas y fallas de los cimientos de Uchuchacua y Roura, en Mayón, Lima. Entonces, como un control común se ha influenciado la migración de fluidos hidrotermales, los cuales se tiene en fallas normales con mayor permeabilidad, sectores de mayor buceamiento, como ocurre en las vetas de yacimientos de plata, ¿no? Fallas inversas que son más anchas, con mayor permeabilidad y con sectores con menor buceamiento. En tal caso que estas vetas son de yacimiento polimetálico. Las fallas dextrales, que son más anchas, con mayor permeabilidad en sectores de la veta, con cambios de un rumbo a la derecha. Fallas sinistrales, que son anchas, con mayor permeabilidad en los sectores de la veta, con cambios de rumbo a la izquierda. En este gráfico podemos ver, ¿no?, los fluidos hidrotermales, el yacimiento hidrotermal y de tungsteno en Pasto Bueno. Las aguas meteóricas bajan por las fallas juveniles y que vienen a una profundidad de aguas metamorfismo, ¿no? En las pizarras, filitas, escritos. En otro gráfico, en el segundo gráfico tenemos, ¿no?, en la beta San Rafael en Puno, sus isovalores, ¿no?, de cobre y zinc, ¿no?, y la pizarra de formación de todos los elementos químicos, con tal de que las rocas tengan un flujo hidrotermal, ¿no?
En el gráfico 3 tenemos en la beta Santa Bárbara el yacimiento de Santa Bárbara en Puno, en sus isovalores, ¿no? De cobre, no, de plomo y cobre, con su dirección de flujo mineralizante, ¿no? En Tequinto tenemos una mina Algamarca con su beta descubridora. ¿Cómo se dispone este mineral? ¿No? Entonces, su deposición se va a las condiciones de presión y temperaturas que son favorables, ¿no? Cuando esto decrece bruscamente, el flujo de mineralizante se expande horizontalmente y se produce una deposición de los minerales. En estos aspectos, muchas de las vetas como los yacimientos de Santa Bárbara en Puno. Se tienen ciertas condiciones físicas que van a favorecer la deposición del mineral, ¿no? Sus condiciones físicas son los mantos de mineralización que se deposita en la zona de menor presión, por lo general en el flanco del anticlinal, como es en el yacimiento de Unsala en Ancash o en el eje del anticlinal. Su lugar es favorable a los mantos, que es también una intersección del manto con fallas. Van a presentar una mejor mineralización de la intersección del manto, ¿no? Con una beta. Es en el caso de manto de Lola intersectado en la beta murciélago en Hualgayoc, Cajamarca. La deposición de la mineralización interviene de la reacción de la cual la solución mineralizante con la roca encajonante, como la beta Consuelo en la mina Pasto Bueno en Ancash, donde la mayor deposición está en el intrusivo respecto a las pizarras, o a la mayor disposición de la caliza respecto a los intrusivos de Punta Victoria en Hualgayoc, Cajamarca. Se ha indicado que la metodología para determinar la dirección de los flujos mineralizantes se expone, ¿no? A continuación los ejemplos para determinar el fondo mineralógico y la ley máxima y frente al final de la deposición. Dictado todos estos temas, he llegado a la conclusión, ¿no?, de que los aspectos distribuidos en forma amplia en las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas han tenido un claro y un conocimiento del yacimiento minero, y poder darle un valor necesario ya que sea rentable en el proceso geológico, y dándole una importancia a su formación de origen estructural de tipo mineral en la rama de la geología.